seguidores de Tiempo TV, les saluda Belkis Argueta. En el conteo 2020, el año inesperado, nos vamos a noviembre, un mes marcado por los desastres naturales y las tragedias, pero también por la solidaridad y la esperanza. Seguimos con los hechos que impactaron la historia de Honduras. ¿No fue suficiente advertencia Nana en septiembre o Gamma, Delta y Zeta en octubre? 4 ciclones amenazaron al país en unos días y aunque pusieron a correr a todos, no hubo preparación. El Centro Nacional de Huracanes advertía sobre la posible llegada de ETA a Honduras y Nicaragua lo dijo desde el 30 de octubre, pero en tierras catrachas estaban más concentrados en el feriado morazánico. Mientras Nicaragua evacuaba y ETA se fortalecía, el gobierno hondureño afinaba planes para el feriadón. Fue hasta después de 2 días completos de lluvias incesantes que SINAGER decretó alerta roja y suspendió las vacaciones. ETA, muy lejos del país todavía, ya azotaba a la Mosquitia. En el occidente, que soportó lluvias desde semanas atrás, ya dejaba inundaciones. Y por su rápida evolución, potencia, velocidad, expertos decían que ingresaría a Honduras con mayor fuerza que el Mitch y el Fifi. En categoría 4, 3 de noviembre, tocó tierra en Nicaragua con vientos catastróficos y en Honduras cobró la primera víctima, una niña de 13 años que murió en un derrumbe en San Pedro Sula. Ese mismo día empezó el desastre, quebradas desbordadas en Choloma, ríos secos se llenaron y amenazaban municipios como en El Progreso, el agua con cementerios en Colón y colonias enteras en Lloro. Ahí el Centro de Huracanes acusó a Honduras de descontinuar la vigilancia del huracán ETA en categoría 2. El 4 de noviembre todos se despertaron con una noticia impactante. El río Cangrejal se llevó el puente Saopín de la Ceiba. Había puentes rajados, calles que se partieron en 2, se perdió contacto con varias comunidades, el Cajón estaba cerca de su límite, todos los ríos de Olancho desbordados, y ahí sí, Copeco reconoció que ETA era un peligro, aún como tormenta tropical. El día concluyó con noticias devastadoras. ETA entró a Honduras y destruyó el paraíso. El río Chamelecón empezó a inundar La Lima. Pimienta y Potrerío desaparecieron del mapa y cientos de familias quedaron atrapadas en los techos de sus casas viviendo una noche de agonía. El Valle de Sula había quedado devastado y familias completas esperaban en los techos, algunos heridos o con personas agonizando. Aunque había muchos voluntarios, las lanchas no alcanzaban y el agua seguía subiendo por las lluvias. El gobierno pidió evacuar todo el valle por el desbordamiento catastrófico del Ulúa. El 6 de noviembre, ETA se fue. Persona rescatada iba a un albergue y con las horas se sumaban más lancheros. Y ahí Copeco entró en escena ganándose crítica tras crítica. En el Valle de Sula había 2 problemas para que los lancheros rescataran personas. Los mareros robaban las lanchas a los voluntarios y Copeco ponía trabas. El recién nombrado ministro, en lugar de enviar palabras de apoyo, dijo: "Se los advertimos con tiempo". El resto solo fueron acciones inhumanas. Retenían donaciones de extranjeros porque debían ir a su nombre y si el donante no aceptaba, no se podía recibir. Los tacharon de inoperantes, llegaban a los sitios a tomarse fotos o a supervisar y por ese mismo accionar, el Consejo de Rabinos de América suspendió sus ayudas a Honduras, por lo que llamaron acciones criminales de Copeco. Así inició la gestión del ministro exreggaetonero. Con los días, las familias iban regresando a sus casas a ver cómo todo por lo que tanto lucharon quedó sepultado bajo el lodo o simplemente no estaba más. Iniciaron las labores de limpieza, pero la naturaleza no daba tregua. 4 días después, el 10 de noviembre, Alerta Sísmica de Nicaragua advirtió de Iota, que como ETA se formaba en el Mar Caribe y parecía que llevaría la misma trayectoria. Mientras el ciclón se fortalecía, Honduras se quedó de brazos cruzados y fue hasta el 12 que ratificaron el nivel máximo de alerta roja y llamaron a evacuaciones voluntarias. Los suelos estaban saturados y los hondureños recogían del suelo los pedazos de sus hogares, pero muchos no estaban dispuestos a revivir la pesadilla. Dejaron lo poco que les quedaba. La Lima lucía como una ciudad fantasma. En la Mosquitia, ahora sí llamaron a evacuar, pero era demasiado tarde. El oleaje estaba alterado y no había combustible para rescatar a tantas personas. En 10 departamentos, las autoridades debían poner a salvo a la población en riesgo, pues Iota crecía desproporcionadamente y pintaba que sería más potente que ETA. El 16 de noviembre, Iota tocó tierra en Nicaragua como un huracán categoría 5, devastador. El fantasma de ETA seguía latente, así como su destrucción. Meteorólogos internacionales opinaban: "Me estremezco al pensar en la inundación que dejará", y científicos le apostaban a algo apocalíptico, y así fue.
Un canal Maya destruido dejaba los pedazos de la lima expuestos. Las calles que quedaban intactas fueron afectadas. Zonas altas de San Pedro Sula, que usualmente no se inundan, se inundaron. Abrieron las compuertas del Cajón. El río Ulúa se llevó toda una carretera. El Chamelecón cubrió el Boulevard del Este en San Pedro Sula. Sumergió todas las colonias que ETA ya había dañado, pero con el doble de fuerza, y terminó de sepultar al Valle de Sula. Ese 16 de noviembre ingresó al país por el sur de El Paraíso y salió horas después. Las inundaciones y daños eran más devastadores. ETA tuvo compasión y OTA no dejó mucho en pie. La saturación de los suelos era de 90% y así familias murieron soterradas en los derrumbes. En la Reina Santa Bárbara, Huintibucá y Lempira se perdieron comunidades enteras por los deslaves y se avecinaban 12 frentes fríos para Honduras. Más de 10.000 personas no tenían energía eléctrica, pérdidas de 125.000 millones, más de 4 millones de hondureños afectados, 15 puentes destruidos, 600 cortes de carreteras y los hondureños no perdían la esperanza. En medio del caos nació una semilla de solidaridad y fe. Todos se unieron para ayudar, abrieron sus hogares a los afectados. Ciudadanos comunes de hace 85 años, junto a bomberos, policías y militares se convirtieron en héroes, dejaron su comodidad y salieron a salvar vidas. Además, la naturaleza revivió la laguna de Ticamaya y el lago de Yojoa empezó a reclamar su territorio. Todos lucharon por sobrevivir, tanto que olvidaron que estaban en medio de una pandemia. Los albergues eran el nuevo foco de contagios de COVID-19, aunque también de denuncias de abuso sexual y violencia doméstica. El coronavirus cumplió un año de existencia en el mundo. El escándalo era que la ministra de Salud ni siquiera firmó el preacuerdo para obtener las vacunas contra el virus y por falta de pago a intensivistas, la UCI de Leonardo Martínez estaba cerrada. El dengue tenía 10 departamentos en alerta, había más de 23.000 casos y los zancudos se habían convertido en la mascota de los miles de hondureños afectados por las inundaciones. En noviembre se creó la Secretaría de Transparencia liderada por Andrea Matamoros. El gobierno anunció la compra de kits de ayuda para afectados y de 20 puentes Bailey. Ante los daños del aeropuerto Villeda Morales se analizaba habilitar el aeropuerto Golosón de la Ceiba para vuelos internacionales. Y por fin se firmó un acuerdo para la construcción de las represas El Tablón, El Jicatuyo y Los Llanitos. En política, la diputada Welsi Vázquez salió con la idea de proponer postergar las elecciones. El legislador Jaime Villegas hablaba de un triunvirato y los partidos que irán a elecciones primarias en marzo del 2021 registraron los movimientos internos. El mes concluía con protestas contra la EH por días y días sin servicio, el cierre del Hotel Sula, Honduras reprobada en la cuenta del milenio, una hondureña como la nueva vicepresidenta del BID, llegaron los 3 hospitales móviles restantes, la sentencia de Tony fue reprogramada para enero de 2021 y el general Salvador Cienfuegos, condecorado por el país en 2017, acusado de narcotráfico. Honduras vivió un duro mes de noviembre. Las mismas luchas se peleaban en diciembre. Acompáñenos mañana y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y visite www.tiempo.hn. Les informó Belkis Argueta. Buenas noches.